todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre cómo formar las oraciones en inglés. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Cuando intentamos hablar en inglés, muchas veces intentamos traducir directamente desde el español y eso nos puede jugar una mala pasada. En inglés, el orden de las palabras es muy importante. Si lo cambiamos, la oración puede sonar rara o incluso perder sentido. ¿Cómo formar oraciones afirmativas en inglés? El orden básico de una oración afirmativa en inglés es sujeto, seguido del verbo y seguido de los complementos. Seguramente te estás preguntando qué es el sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a verlo. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción de la oración. Para averiguar cuál es el sujeto de una oración, deberemos preguntarnos ¿quién realiza la acción? Por ejemplo, en la oración John eats pizza on Fridays, John come pizza los viernes. ¿Quién come pizza los viernes? Who eats pizza on Fridays? Pues en este caso es John. Recuerda que el sujeto en una oración puede ser un sustantivo como John, my mother, your car, etc. o un pronombre personal, es decir, I, you, he, she, it, we, you o they. Para averiguar cuál es el verbo de una oración deberemos preguntarnos ¿qué hace el sujeto? Por ejemplo, en la oración de antes, John eats pizza on Fridays, John come pizza los viernes, nos preguntaremos ¿qué hace John? What does John do? Y en este caso la respuesta sería eats, come. Los complementos es lo que va después del verbo y te da información sobre qué, a quién, dónde, cuándo o cómo se realiza la acción. Vamos a verlos. Complemento directo es el que recibe la acción del verbo y responde a la pregunta ¿qué? What. Se coloca inmediatamente después del verbo o después del indirecto si lo hay. Por ejemplo, en la oración I bought a new phone, compré un teléfono nuevo, nos preguntaremos ¿qué compré? What did I buy? Y en este caso la respuesta es a new phone, un teléfono nuevo. Veamos otro ejemplo. He gave me a gift. Él me dio un regalo. Nos preguntaremos ¿qué me dio? What did he give me? Y en este caso la respuesta es a gift, un regalo. El complemento indirecto es quien se beneficia de la acción del verbo y responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Es decir, to whom o for whom. Se coloca antes del complemento directo. Por ejemplo, en la frase que hemos visto antes, He gave me a gift, él me dio un regalo, nos preguntaremos ¿a quién dio el regalo? To whom did he give the gift? Y en este caso la respuesta es me, a mí. Hay ocasiones que podemos encontrar al complemento indirecto después del directo. En estos casos debe ir acompañado de las partículas to o for. Por ejemplo, She sent a letter to her friend. Ella mandó una carta a su amiga, siendo to her friend el complemento indirecto. Complemento de modo. Nos dice de qué manera se hace la acción y responde a la pregunta ¿cómo? How. Suele colocarse después de los complementos directo e indirecto. Por ejemplo, en la oración She speaks English fluently. Ella habla inglés con fluidez, nos preguntaremos ¿cómo habla inglés? How does she speak English? Y en este caso la respuesta es fluently, con fluidez. Complemento de lugar. El complemento de lugar nos dice en qué lugar ocurre la acción y responde a la pregunta ¿dónde? Where. Suele colocarse después del verbo y de los complementos directo e indirecto y del de modo, si los hay. Por ejemplo, en la oración They play football in the park, ellos juegan al fútbol en el parque, nos preguntaremos ¿dónde juegan al fútbol? Where do they play football? Y en este caso la respuesta es in the park, en el parque. El complemento de tiempo nos dice en qué momento ocurre la acción y responde a la pregunta ¿cuándo? When. Suele colocarse al final de la oración, después del verbo y del resto de los complementos.
Por ejemplo, en la oración She watches TV at night, ella ve la tele por la noche, nos preguntaremos ¿cuándo ve la tele? When does she watch TV? Y en este caso la respuesta es at night, por la noche. Los adverbios de frecuencia nos dicen con qué frecuencia ocurre la acción. El orden dentro de la oración varía bastante en función del tipo de verbo y del tiempo verbal. Veámoslo al detalle. En oraciones en las que no hay ni verbos auxiliares ni se usa el verbo to be, los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo principal. Su estructura será sujeto, seguido del adverbio de frecuencia, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, I always eat breakfast at 8. Siempre desayuno a las 8. Como ves, el adverbio de frecuencia always va entre el sujeto y el verbo. Con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Su estructura será sujeto, el verbo to be, el adverbio de frecuencia y el resto de la oración. Por ejemplo, he is usually tired after lunch. Suele estar cansado después de comer. El adverbio de frecuencia usually se coloca después del verbo to be. Con oraciones que tengan verbos auxiliares o modales, el adverbio va después del auxiliar o modal y antes del verbo principal. Su estructura será sujeto, seguido del auxiliar o del modal, seguido del adverbio de frecuencia, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, I've occasionally fallen off my bicycle. A veces me he caído de la bicicleta. El adverbio de frecuencia occasionally aparece entre el verbo auxiliar y el principal. Si hay más de un verbo auxiliar, como en tiempos compuestos, el adverbio suele ir después del primer auxiliar. Por ejemplo, She has never been elected president. Ella nunca ha sido elegida presidenta. El adverbio de frecuencia never lo encontramos entre los auxiliares has y been. Veamos ahora cómo formar oraciones negativas en inglés. En inglés, para decir que algo no ocurre, no es cierto o no se hace, usamos la partícula not. Pero ¿dónde colocamos not en una oración? La posición de not depende del tipo de verbo que estamos utilizando. Vamos a ver los diferentes casos. Cuando hay un auxiliar. En la mayoría de los tiempos verbales usamos un auxiliar como do, does, did, will, have, etc. para construir la forma negativa. En estos casos, not va justo después de ese auxiliar. Su estructura será la siguiente. Sujeto, seguido del auxiliar, seguido de not, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Veamos unos ejemplos. I do not like coffee. No me gusta el café. Aquí do es el verbo auxiliar que nos indica que la oración está en presente y not va detrás. Recuerda que puedes usar su forma contraída don't y la oración quedaría así. I don't like coffee. She did not go to the party. Ella no fue a la fiesta. Aquí did es el auxiliar y nos informa que la oración está en pasado y not va justo después. Recuerda que puedes usar su forma contraída didn't y la oración quedaría así. She didn't go to the party. They will not arrive on time. Ellos no llegarán a tiempo. Aquí will es el auxiliar que indica que la oración está en futuro y tras él nos encontramos not. Recuerda que puedes usar su forma contraída won't y la oración quedaría así. They won't arrive on time. Con el verbo to be. Por otro lado, el verbo to be no necesita auxiliar. En este caso, not se coloca directamente después del verbo to be. Seguirá esta estructura. Sujeto, seguido del verbo to be, seguido de not y seguido del resto de la oración. Veamos unos ejemplos. He is not tired. Él no está cansado. Recuerda que puedes contraer is not a isn't y la frase quedaría así. He isn't tired. I was not at home. No estuve en casa. Recuerda que también puedes contraer was not a wasn't y la frase quedaría así. I wasn't at home. Con verbos modales. Los modal verbs como can, must, should, etc. tampoco necesitan auxiliar. En estos casos not se coloca directamente después del verbo modal. Seguirá esta estructura. Sujeto, seguido del modal verb,
seguido del not, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Veamos un par de ejemplos. You should not eat so much sugar. No debes comer tanto azúcar. Recuerda que puedes contraer should not a shouldn't y la frase quedará así. You shouldn't eat so much sugar. She cannot swim. Ella no sabe nadar. Recuerda que puedes contraer cannot a can't y la frase quedará así. She can't swim. Veamos cómo formar preguntas en inglés. Así como en castellano no es necesario cambiar el orden de las palabras a la hora de pasar de afirmativo a interrogativo, en inglés sí. La clave está en el auxiliar, que se coloca al principio de la oración, antes del sujeto. Vamos a ver cómo formar las preguntas según el tipo de verbo que estés utilizando. Para los tiempos verbales que requieren auxiliar, se forma la pregunta colocando el auxiliar antes del sujeto. Seguirá esta estructura. El verbo auxiliar, seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido del resto de la oración. Veamos unos ejemplos. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Aquí do es el auxiliar que indica que la oración está en presente y tras él nos encontramos al sujeto you. Did she go to the party? ¿Fue ella a la fiesta? Aquí did es el auxiliar que indica que la oración está en pasado y va antes del sujeto she. El verbo to be, como ya hemos visto con las oraciones negativas, no necesita auxiliar. En este caso, el propio verbo to be se coloca al principio de la oración. Su estructura será el verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Veamos un par de ejemplos. Is she at home? ¿Está ella en casa? Is y she cambian su orden con respecto a la oración en afirmativo. Was he tired? ¿Estaba cansado? Was y he cambian su orden con respecto a la oración en afirmativo. Los modal verbs tampoco necesitan auxiliar extra. En estos casos, el modal va directamente al principio de la pregunta. Su estructura será el verbo modal, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Veamos un par de ejemplos. Can you swim? ¿Sabes nadar? Can y you cambian su orden con respecto a la oración en afirmativo. Should I call her? ¿Debería llamarla? Should y I cambian su orden con respecto a la oración en afirmativo. ¿Y qué pasa con las WH questions? Las preguntas en inglés que empiezan con partículas interrogativas como what, where, when, why, who, how, etc. se llaman WH questions. En estas preguntas la partícula interrogativa va siempre al principio de la oración. Por ejemplo, What do you want for breakfast? ¿Qué quieres desayunar? Como ves, what va al principio, seguido en este caso del auxiliar do. Where is your phone? ¿Dónde está tu teléfono? Como ves, where va delante del verbo is. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Te voy a presentar 10 preguntas tipo test. En cada una verás una oración ordenada de 3 formas diferentes, pero solo una tiene el orden correcto. ¡Vamos allá! ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. She fast runs in the park every morning. B. She in the park runs fast every morning. O C. She runs fast in the park every morning. Y la respuesta correcta es... la C. She runs fast in the park every morning. Vamos con la segunda. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. They don't understand the instructions. B. They understand don't the instructions. O C. They do understand not the instructions. Y la respuesta correcta es... la A. They don't understand the instructions. Vamos con la tercera. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. What this is. B. What is this. O C. Is what this. Y la respuesta correcta es... la B. What is this?
Vamos con la cuarta. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. He usually is tired after work. B. He is tired usually after work. O C. He is usually tired after work. Y la respuesta correcta es... la C. He is usually tired after work. Vamos con la quinta. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. We can tomorrow meet them at the station. B. We can meet them at the station tomorrow. O C. We can them at the station tomorrow. Y la respuesta correcta es... la B. We can meet them at the station tomorrow. Vamos con la sexta. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. Do you usually go to the gym in the evening? B. Usually do you go to the gym in the evening? O C. Do usually you go to the gym in the evening? Y la respuesta correcta es... la A. Do you usually go to the gym in the evening? Vamos con la séptima. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. Her gave a message yesterday. B. I gave her a message yesterday. O C. I gave a message her yesterday. Y la respuesta correcta es... la B. I gave her a message yesterday. Vamos con la octava. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. She not is at home now. B. She isn't at home now. O C. She doesn't is at home now. Y la respuesta correcta es... la B. She isn't at home now. Vamos con la novena. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. They study carefully in the library every afternoon. B. They carefully study in the library every afternoon. O C. They study in the library carefully every afternoon. Y la respuesta correcta es... la A. They study carefully in the library every afternoon. Y vamos con la última. ¿Cuál de estas oraciones tiene el orden correcto? A. Why he didn't come to class yesterday. B. Why didn't come he to class yesterday? O C. Why didn't he come to class yesterday? Y la respuesta correcta es... la C. Why didn't he come to class yesterday? Y esto ha sido todo. Antes de irme quiero mandar un saludo a Rocío, a Rosario y a Antonia desde Chile. ¡Hello! Os mando a las tres un abrazo enorme. No os olvidéis de darle al like y suscribiros, así hacéis que mi canal crezca y que llegue a más gente. Nos vemos muy pronto. Bye bye.